Esto es El Popular en Radio, un encuentro semanal de información y análisis. Buenos días a todas y todos. Esta es una nueva edición del Popular en Radio, un espacio de comunicación con los comunistas, los frente amplistas, los militantes sindicales y sociales y con todos los hombres y mujeres interesados en la política y en profundizar el proceso de cambios en nuestro país. Agradecemos todos los mensajes recibidos por mail, por teléfono y personalmente. Esto es El Popular en Radio. Patria, patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor. Hoy tenemos patria, y pase lo que pase, en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria, patria para siempre, patria para nuestros hijos, patria para nuestros hijos, patria. Era la voz de Hugo Chávez Frías, cantando el himno de la República Bolivariana de Venezuela, eso que hacía con tanta pasión, con tanto cariño, en muchos actos. Hoy es un día muy especial, hoy es el día del cumpleaños nada más y nada menos que de Alfredo Zitarrosa. Acaba de pasar aquí en esta emisora un programa especial dirigido por Ignacio Suárez, precioso programa especial de recordación. También esta semana es la semana del Día Internacional de la Mujer. Le mandamos un abrazo muy cariñoso a todas nuestras compañeras que nos están escuchando, pero hoy todo el programa del Popular va a estar dedicado a homenajear a Hugo Chávez Frías. Tenemos muchas cosas para ustedes, estuvimos trabajando a full, estamos casi sin dormir, tenemos 7 presidentes, tenemos audios históricos de Chávez cuando el golpe de Estado, tenemos a Fidel hablando de Chávez y a Chávez hablando de Fidel. Tenemos muchas cosas para compartir, así que vamos a hablar poco y vamos a escuchar mucho y esperemos que vayamos a emocionarnos juntos en este programa de hoy. Vamos directo al editorial. Esto es El Popular en Radio. Editorial, la opinión de El Popular. Compartimos con ustedes el editorial del Popular. Esta semana se titula Chávez, un revolucionario. Este editorial se escribe con dolor, con tristeza y también con compromiso y con solidaridad. Ha muerto el compañero Hugo Chávez Frías, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. No buscamos disimular esos sentimientos que nos embargan, muy por el contrario, es desde ellos, desde esa sensación de vacío y de pérdida, desde el dolor compartido con millones, desde nuestra condición humana conmovida, que se escriben estas líneas. Chávez emergió a la vida política, al menos a la consideración internacional, con un intento por derrocar a un gobierno venezolano encabezado por Carlos Andrés Pérez, que había tenido una actitud solidaria con los pueblos que luchaban contra las dictaduras en América Latina, e incluso con la revolución sandinista. Esa circunstancia y su condición de militar hicieron que esa irrupción generara anticuerpos en parte de la izquierda latinoamericana, incluida la nuestra. Algunos perduran hasta hoy. Como siempre, Chávez asumió su conducta y pagó el costo por ella. No podemos obviar esa parte de la historia. Chávez se merece que lo recordemos con honestidad intelectual y política. El error de algunos es haberse quedado cristalizados en ese episodio, no valorar la evolución y el cambio posterior, e incluso no asumir que la visión sobre la Venezuela de aquel entonces no integraba la realidad de un sistema que había mutado hacia la exclusión y la represión casi sin freno. Chávez luego se integró de lleno a la vida política y se constituyó en una alternativa real y concreta a un sistema agotado que implosionó. Chávez transformó a Venezuela y la hizo mejor para su gente. La inclusión social, la disminución radical de la pobreza, la educación y la salud para todos, los alimentos subsidiados, la nacionalización del petróleo, el comienzo de la reforma agraria, la integración de las mujeres, la inclusión de los indígenas. La democracia llevada a nuevas fronteras. La transformación de una institucionalidad carcomida por la corrupción, el clientelismo y el elitismo.
la batalla contra el poder oligopólico en los medios de comunicación. Todo eso transformó a Chávez en protagonista excluyente de la política venezolana en estos últimos 20 años y lo hizo democráticamente, con enorme respaldo popular, refrendado más de 13 veces en las urnas. Chávez es el único presidente que pudo enfrentar un golpe de Estado y derrotarlo con el apoyo de su pueblo en 48 horas. Chávez fue un gran presidente para los venezolanos, pero no solo fue eso. Su victoria en 1998 fue un rayo de luz en un continente dominado por la nefasta onda neoliberal. Los líderes de aquel festival de corrupción y sometimiento a los yanquis y al FMI eran Menem, Collor de Mello, Fujimori, Lacalle, Bucaram. Esos eran los referentes de la derecha. Chávez y Venezuela fueron la primera señal de cambio de época. Lo siguieron Lula, Kirchner, Correa, Evo, Tabaré y luego Dilma, Cristina, Ollanta, Lugo, Ortega, Mujica. El cambio de era en el continente, el avance histórico de las fuerzas de izquierda y progresistas, no se puede explicar sin su aporte. Chávez retomó las banderas históricas de los libertadores, de Bolívar, de Artigas, de Miranda, de Sandino, de Martí y las trajo al siglo XXI. Colocó con perseverancia y pasión la necesidad de terminar la tarea inconclusa y deuda histórica, la independencia real de nuestro continente. Tienen su sello la UNASUR, la CELAC, primera instancia continental sin Estados Unidos, el Consejo de Defensa de Sudamérica, Telesur, Petrocaribe, el ALBA. Pero además le agregó un componente central y estratégico, el antiimperialismo. Denunció y enfrentó a los yanquis sin renunciamientos. Expresión de eso fue su posición de inquebrantable solidaridad con Cuba. Su batalla primero casi en solitario y luego con un conjunto amplio de pueblos y gobiernos, entre ellos el nuestro, para matar ese intento de sumisión continental que era el ALCA. Como si todo esto fuera poco, no solo recogió lo mejor de nuestra historia, sino que se esforzó por colocar en la agenda continental un problema esencial. Puso nuevamente la revolución en el orden del día. Chávez habló y trabajó para generar una alternativa al capitalismo, y esa es una tarea urgente para toda la humanidad. Pensar, construir y trabajar para hacer realidad esta alternativa. Por eso lo odian los yanquis y las oligarquías criollas. Por eso lo queremos y lo defendemos quienes luchamos por un mundo distinto. Por supuesto que no era perfecto, por supuesto que cometió errores, por supuesto que tenía un estilo y una impronta personal polémicos que tiñeron todas sus acciones. Los que quieran pueden quedarse soñando con la revolución y el dirigente perfecto. Los que combatimos todos los días por transformar la realidad y sabemos que los procesos revolucionarios y sus protagonistas son moldeados por esa lucha y por sus circunstancias políticas, sociales, culturales e históricas concretas, queremos ver más allá y valorar en su justa dimensión el inmenso aporte del compañero Hugo Chávez. En Venezuela el gran desafío es asegurar la continuidad de la revolución bolivariana y sus conquistas, enfrentando a las maniobras del imperialismo y la reacción, con democracia, con paz, con más participación popular. Para eso, desde nuestro humilde punto de vista, hay un solo requisito indispensable: la unidad de todos los revolucionarios venezolanos. Y la mejor manera de honrar a Chávez y de ser solidarios con su pueblo es decirlo y trabajar para ayudar a que se mantenga y se fortalezca. No será fácil cubrir el vacío de un liderazgo tan fuerte y tan legitimado. Solo lo pueden hacer la labor colectiva. Un liderazgo nuevo hay que construir. Es imprescindible hacerlo. Pero hoy, con el corazón en la mano, nos quedamos con la frase de una mujer venezolana, muy humilde, que con los ojos bañados de lágrimas, dijo a un asombrado periodista de una cadena internacional: "Lo quiero y lo lloro porque nos devolvió la dignidad. Chávez puso la revolución en la calle. Mírela, ¿la ve?" Sí, querida compañera, la vemos. Al compañero Hugo Chávez, al luchador, al revolucionario y a su pueblo, toda nuestra solidaridad. No los callarán, no estarán solos, porque su revolución también es la nuestra. Esto es El Popular en Radio. El tema de la semana. Ya empezaron a llegar mensajes de todos lados, va a ser imposible que los leamos, les agradecemos muchísimo, pero sí queremos destacar uno. Nos escriben desde Venezuela, compañeros uruguayos que están viviendo allí, que como los compañeros del equipo El Popular anunciaron ayer en Facebook que hoy se hacía un programa especial de homenaje a Hugo Chávez, están escuchando en Caracas, reunidos, son 2 horas menos allá,
y nos están escuchando por internet. A los compañeros, un abrazo enorme. Está aquí en el estudio con nosotros Victoria Blanco, a la que ustedes acaban de escuchar leyendo el editorial. Vamos a comenzar este recorrido, emotivo, dolorido y a la vez comprometido, para compartir con ustedes el impacto de la muerte de Hugo Chávez Frías. En primer lugar, vamos a recoger distintas visiones de presidentes latinoamericanos. Las exequias, el sepelio de Hugo Chávez, tuvo una dimensión popular enorme que expresa el respaldo enorme que tenía dentro de Venezuela, pero además estuvieron presentes 33 jefes de Estado de los 4 continentes, lo que muestra, para el que no lo quiere ver, la dimensión mundial de la figura de este gran compañero. Comenzamos por la visión de José Mujica, nuestro presidente. Muy conmovido desde Caracas, Mujica decía esto sobre lo que se estaba viviendo. Pero naturalmente, la sociedad venezolana, nosotros creemos que con paz, con tranquilidad, irá tomando sus decisiones, las que les corresponde, que van a ser la decisión de su pueblo. Pueblo que tiene en su gente más carenciada un reconocimiento al gigantesco reparto social que significó la trayectoria de Chávez, sobre todo para la gente que estaba postergada. Estoy seguro que como ha pasado con algunos otros regímenes de América Latina, va a quedar en la memoria y en el recuerdo de esta sociedad como un mojón de recuperación de su propia historia. Naturalmente, es la desaparición de una personalidad avasallante que cubría todo el escenario, y el impacto que deja en el pueblo es de una enorme emotividad y un enorme compromiso de la gente. La cosa más conmovedora que he visto, tendrá que pasar mucho tiempo para que exista razonamiento. De momento es como una gigantesca familia que tiene la sensación de que se le ha ido el padre. Mujica, lo más conmovedor que he visto, decía. Destacó también especialmente el valor de la integración regional y el aporte de Hugo Chávez, nuestro querido compañero, a la misma. Escuchemos a Pepe. Esta sociedad se está autoconstruyendo. Necesita tiempo, paciencia, tenacidad y compromiso. Potencialmente lo tiene todo, porque ahora tiene un ejemplo moral que seguir, y ese es un valor intangible. Va la suerte de los latinoamericanos con la suerte también de los venezolanos. Pienso que América está viviendo otro tiempo, llena de dificultades, buscando otro rumbo. Pero nunca hemos estado tan cerca. Y es esto probablemente uno de los factores de siembra más importantes que ha dejado Chávez a lo ancho y a lo largo de nuestro continente. Por eso es una figura de este tiempo. Inauguró, como se decía en el editorial del Popular, un cambio de época en América Latina. Una de las expresiones más genuinas, más auténticas de este cambio de era es Evo Morales, el primer presidente indígena de América Latina. Enormemente dolorido, Evo dijo esto al llegar a Caracas. Primero expresar nuestros profundos sentimientos de condolencia al pueblo venezolano, al gobierno,
a nuestras autoridades, a la familia, a las Fuerzas Armadas, a nuestros movimientos sociales de Venezuela. Vengo a nombre del Gobierno Nacional a acompañar a todo el pueblo venezolano en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. No solamente Venezuela, sino también el pueblo boliviano, el pueblo que lucha por su liberación, y por eso nuestra obligación de acompañar al pueblo, de acompañarnos juntos para darnos fuerza, energía, por estas grandes luchas, gran trabajo que hizo nuestro hermano Hugo Chávez Frías. Dolido expresar toda nuestra solidaridad al pueblo venezolano. A mí me ha sorprendido las cartas que escribieron las semanas pasadas de nuestros movimientos sociales. Lamentablemente hemos perdido un líder. Para mí sigue siendo el comandante de las fuerzas libertarias de América y del mundo, de los pueblos antiimperialistas, de los pueblos socialistas. Duele mucho. Unidad, unidad, por la dignidad, por la libertad, por la igualdad. Unidad, sobre todo, por la liberación de nuestros pueblos. Después de la fundación de las repúblicas, ya pasan casi 200 años, después de 200 años nace un líder para liberar a todos los pueblos del mundo. Y es un protector, un redentor de los pobres, de los pueblos más sufridos. Por eso, un profundo sentimiento en el pueblo boliviano. Siento que nunca más vamos a ser un hombre tan solidario como ser humano, humano y humano, humano. Y nuestro mejor homenaje es unirnos para seguir los pasos, la ruta que nos dejó nuestro hermano el presidente Hugo Chávez. Están llegando millones de mensajes, se los agradecemos todos. Toda la gente emocionada, realmente emociona escuchar a Evo. Estaba realmente dolorido. Y el contraste que queremos marcar es con los ordinarios, porque no se les puede llamar de otra manera, que salieron a brindar con champagne en Miami, ¿no? Esa cloaca a cielo abierto que tiene el mundo, donde salieron a brindar por la muerte de Chávez los autoexiliados venezolanos en Miami con la gusanería cubana. Cristina Fernández, presidenta de Argentina, al salir de realizar la guardia de honor a su compañero y amigo, explicó así lo que sentía. El comandante Chávez, el presidente Chávez, el compañero, el amigo, ha entrado decididamente en la historia. Está en paz en la historia definitivamente, y creo que hombres como Chávez no mueren, se siembran, porque creo que, como decían hoy miles y miles de venezolanos y venezolanas, cada uno decía yo soy Chávez, y creo que esto es lo más importante. Me impactó lo que dije uno mirando la televisión cuando entrevistaban a los ciudadanos de a pie, a los militantes, a dirigentes de organizaciones sociales. Un hombre dijo que él era un liberador de mentes, que Bolívar había sido un liberador de pueblos y que él era un liberador de mentes. Y realmente creo que uno de los grandes méritos de Hugo fue eso, romper una estructura cultural y mental de muchísimos compatriotas que creían que no era posible otra Venezuela. Creo que para esos millones que fueron alfabetizados, millones que tuvieron por primera vez salud, educación, vivienda, porvenir, bueno, creo que la existencia de esos venezolanos es lo que justifica la vida y la militancia de Chávez. Chávez, además de comandante, ha sido por sobre todas las cosas un gran militante político. La reflexión que uno puede dar para todos los ciudadanos de Venezuela, cualquiera sea su origen, su militancia, su ubicación, es que la unidad nacional es lo más importante. Mira, la historia nos demuestra no solamente a Venezuela, sino a todos los pueblos de la región, a todos los pueblos de la América del Sur, de la UNASUR, de la CELAC, que cuando los pueblos están desunidos siempre terminan triunfando las minorías, y cuando triunfan las minorías sufren las grandes mayorías. Creo que el gran legado de Chávez es la inclusión social de millones de venezolanos que no eran visibilizados
que no tenían protagonismo y que hoy son protagonistas. Por eso hoy Chávez es todos y cada uno de los venezolanos que ha logrado subir un peldaño, un solo peldaño. Era Cristina Fernández, también emocionada. Ahora vamos a escuchar a Rafael Correa, que acaba de ganar las elecciones en Ecuador, por destrozo también, y que compartió con Chávez la batalla por la integración regional. Ayer Correa, en Quito, dijo esto rodeado de miles de ecuatorianos para homenajear a Chávez. Se nos fue Hugo, es difícil creerlo, es difícil asimilarlo, es difícil procesarlo, pero como lo dije en algún momento, lo repetí en Venezuela, los compañeros allá que estaban muy entristecidos, hoy más que nunca firmeza, es un día de tristeza pero también de esperanza, y hay que continuar con mucha firmeza construyendo esa patria grande, libre, soberana, digna, justa, con la que soñó nuestro querido amigo, compañero, hermano, gran amigo del Ecuador, el comandante Hugo Chávez Frías. De donde te encuentres, Hugo, seguiremos trabajando por tus sueños, por tus ilusiones, por ver a una América Latina liberada de pobreza, de miseria, de yugos extranjeros, por ver un planeta donde realmente haya justicia, no propiedad de unos cuantos, sino propiedad de toda la humanidad, con igualdad de derechos, igualdad de oportunidades. Hasta siempre, comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Era Rafael Correa. Daniel Ortega es un presidente que viene de otra época, referente central de la victoriosa revolución sandinista contra la dictadura de Somoza, también apoyada por los yanquis. Derrotado luego en las urnas, ahora vuelto al poder por vía electoral. Ortega, muy emocionado, dijo esto al llegar a Caracas. Primera vez en mi vida que piso tierra bolivariana, tierra venezolana, lleno de dolor. Cada vez que llegué a estas tierras fue con una enorme alegría y un enorme optimismo. Hoy venía en el vuelo releyendo a Chávez en ese compendio Yare a Miraflores, de Yare a Miraflores, compendio histórico extraordinario, y es donde digo, para conocer a Chávez mejor de lo que lo conocimos, para entender esta revolución, su fuerza interior y global, hay que leer a Chávez. Y para leer a Chávez hay que vivir con Chávez. Y es el reto que hoy tenemos, los revolucionarios en América Latina y en el mundo, vivir como Chávez. Como dijimos, no solamente los gobernantes de izquierda se hicieron presentes. Prueba de ello fue la presencia y las palabras que siguen, nada menos que de Sebastián Piñera, presidente de Chile, insospechado de ser de izquierda. Hemos venido a expresar nuestras condolencias del gobierno y del pueblo de Chile al gobierno y al pueblo venezolano por la muerte del presidente Hugo Chávez. Por supuesto que tenemos diferencias, pero en América Latina hemos aprendido a vivir en paz y a convivir con nuestras diferencias. Pero este no es el momento de expresarlas, este es el momento de hacer votos y colaborar para que Venezuela y el pueblo venezolano puedan caminar por los caminos de la libertad, de la democracia y del progreso. Y quiero también destacar que me tocó trabajar con el presidente Chávez en la constitución de la primera comunidad que integró a todos los países de América Latina y el Caribe, CELAC. Y esa fue una expresión de su compromiso y su vocación de integración en América Latina. Yo espero que en estos momentos difíciles y de dolor para el pueblo venezolano podamos aprender que más allá de nuestras diferencias, todos somos latinoamericanos, todos tenemos una historia común y por sobre todo tenemos la obligación de construir juntos un futuro mejor para nuestros pueblos. Al pueblo venezolano, que es un pueblo amigo y hermano del pueblo chileno, le deseo que sepa enfrentar estos momentos difíciles y pueda transitar los caminos del futuro, siempre dentro de la libertad, la democracia, el progreso y la paz. Esos son los ideales que inspiran a todos los pueblos de América Latina. Y esos son los compromisos que los presidentes que hemos sido electos democráticamente tenemos la obligación de buscar con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra vocación. Muchas gracias. Vamos a cerrar este bloque del programa, el de las opiniones de presidentes que hemos trabajado para ustedes, recogiéndolo de todos lados, y la visión del continente, dándole otra vez la palabra
al compañero Hugo Chávez Frías. Nos vamos a una cita con la historia. Les invito a que cierren los ojos. Chávez fue el único presidente latinoamericano que, apoyado por la lucha de su pueblo y el compromiso de las Fuerzas Armadas, pudo derrotar y revertir un golpe de Estado en 48 horas. Fue en abril de 2002, lo vivimos con muchísima intensidad. Y Chávez decía esto al llegar de nuevo al Palacio Miraflores, luego de ser liberado de la prisión. Escuchémoslo. Quiero hacer un llamado, y esto quizás es lo más importante que yo quiero decir hoy. Hoy es domingo, ¿ya? Sí. Domingo, ¿qué fecha? 14 de abril. Yo pues he estado incomunicado en las últimas horas y no tenía ninguna información, tenía una angustia muy grande. Y lo primero y más importante que digo a todos los venezolanos es que vuelvan a sus casas, que vuelva la calma. Ustedes venezolanos que me adversan, pues adversen, que yo no puedo, trataré de hacerlos cambiar, ojalá. Pero ustedes no pueden adversar esta Constitución, porque esto es un libro para todos, es como el Popol Vuh, aquel libro de los mayas, el Popol Vuh, el libro de todos, el libro de la comunidad. Tienen que reconocer todo esto y sobre todo algo, oye, no se dejen envenenar, no permitan que los envenenen con tantas cosas y tantas mentiras. Esto es El Popular en Radio. Era Hugo Chávez, el 14 de abril del 2002, lo escucharon de su propia voz, cuando se revirtió el golpe de Estado dado por la oligarquía venezolana y la Embajada de Estados Unidos, donde Carmona el Breve, el que duró 2 días, juró como presidente, digo porque ahora todo el mundo se pone detallista en el juramento de los presidentes. Carmona, que fue reconocido por el gobierno de Estados Unidos, juró como presidente en la Cámara de Industria de Venezuela, sin disimular nada, en la sede industrial de Venezuela. Y el actual candidato de la derecha venezolana, que es el campeón de la democracia y la libertad, en ese 2002 encabezó el asalto a la Embajada de Cuba y el intento de linchar a los diplomáticos cubanos. Nos vamos a meter ahora en las repercusiones y opiniones en nuestro país. La noticia conmovió a Uruguay. Miles de uruguayas y uruguayos expresamos nuestro dolor y nuestra solidaridad con una multitudinaria marcha el jueves, convocada por el Frente Amplio, el PIT-CNT, la FEU, FUCBAN y decenas de organizaciones sociales. Fuimos en una abigarrada multitud desde la Plaza Libertad hasta la Embajada de Venezuela. Miles han firmado el libro de condolencias en la Embajada de Venezuela, que va a seguir abierta esta semana para eso. Vamos a escuchar lo que nos decía, en ese marco, el senador y secretario general del Partido Comunista del Uruguay, Eduardo Lorier, en diálogo con el Popular. ¿Cómo sentiste? ¿Qué valoración primaria tenés de este fallecimiento, nada menos que de Hugo Chávez? Bueno, yo creo que a todos los comunistas nos cuesta mucho asimilar esta dolorosa noticia del fallecimiento de Hugo Chávez. Y evidentemente que nosotros no podemos dejar de, si se quiere decir así, maldecir el infortunio que nos priva a todos los latinoamericanos de uno de los imprescindibles, entre comillas, ¿verdad? Los imprescindibles que mencionaba Bertolt Brecht. Sin duda que la historia ya está dando, no necesitamos esperar, ya está dando un veredicto que es sobre el papel histórico de Chávez, muy positivo para América Latina y el Caribe. Y en ese sentido nosotros sentimos un vacío que deberá llenar el trabajo colectivo en Venezuela, de los equipos necesariamente tienen que conformarse, y el trabajo colectivo en América Latina y el Caribe, de los pueblos
y de los gobiernos y de los pueblos, que sustituyan a un hombre excepcional que tuvo iniciativas realmente, que si uno las ve en su conjunto, son de un porte, son de una dimensión realmente históricas. En la misma línea de las ideas de Bolívar, de San Martín, de Artigas, de los grandes héroes de nuestra América Latina, Martí, y ya en estos tiempos el Che y Fidel, lo que Chávez logró es algo realmente enorme, o por lo menos lo que impulsó. Y ahí podemos mencionar el ALBA, podemos mencionar Telesur, podemos mencionar Petrocaribe, pero también los convenios particulares que hacía Chávez con países como el nuestro para que le compráramos petróleo a 17 años de plazo con el 2% de interés, algo nunca visto, digamos, en la historia uruguaya, pasando por el Banco del Sur. Pero no nos quedamos ahí, porque también la UNASUR fue una iniciativa que surgió de Chávez, igualmente el Consejo Sudamericano de Defensa, para culminar con esta construcción continental de ACELAC, que agrupa a 33 países y que hoy es presidida nada más ni nada menos que por el presidente de Cuba, Raúl Castro, y que son todas iniciativas con un mismo, diríamos, elemento esencial, con un mismo hilo conductor: es su ferviente e inclaudicable antiimperialismo. Entonces, evidentemente que acá tenemos la dimensión de lo que hemos perdido, ¿verdad? Porque con todos estos elementos e iniciativas que fueron teóricas primero, pero que luego pasaron a concretarse en la práctica, no sin dificultades, ahí aparece, diríamos, la obra de este héroe latinoamericano, y también lo que nos resta a todos los latinoamericanos por profundizar y avanzar, tarea que los comunistas uruguayos, por cierto, nos comprometemos a cumplir a rajatabla. Marcelo Abdala, uno de los coordinadores del PIT-CNT, una de las organizaciones centrales convocantes a la marcha, también conversó con nosotros y nos dijo esto. ¿Cuál es la sensación, Marcelo, y cuál es la posición personal y desde el movimiento sindical de lo que implica el fallecimiento de Hugo Chávez y las perspectivas que se abren? Bueno, en primer lugar, dolor por la pérdida, tristeza por la pérdida del ser humano, del humanista, de quien regó tanto amor para el pueblo venezolano y del revolucionario. Lo cual implica ese concepto de que la forma más elevada del humanismo es la de aquellos que entregan la vida por la emancipación de nuestros pueblos. En segundo lugar, la convicción de que Chávez es de una talla continental, latinoamericana y mundial, en tres grandes de sus factores, digamos: la permanente preocupación por los más desposeídos, la perspectiva de que hay otra forma de integración continental, una integración productiva, una integración solidaria, y de que está bien movilizar el pensamiento y el corazón para plantearse un proyecto de sociedad que efectivamente sea superadora del capitalismo, porque en los debates ideológicos él fue impulsor del concepto, digamos, del socialismo del siglo XXI. Está bien que a través de distintas vertientes, formas de pensar, se intente construir síntesis hacia una sociedad superadora del capitalismo.
mucha tristeza. Él partió de esta vida, pero ingresó en la historia, ¿no? Marcelo, desde ese punto de vista, las perspectivas en torno a Venezuela y la actitud del movimiento sindical ante esas perspectivas. Bueno, naturalmente, nosotros por el bien de América Latina somos hinchas de la continuidad y la profundización del proceso bolivariano. Tenemos confianza absoluta en los trabajadores y el pueblo que sabrán encontrar el camino de digamos, dar continuidad a ese proceso que seguramente está encarnado en el corazón de todo el pueblo, ¿no? Jorge Masarovich, el actual presidente de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del FAC, ARIFA, fue embajador de Uruguay en Venezuela y tuvo un vínculo muy cercano con Hugo Chávez, con el proceso bolivariano y con su pueblo. En diálogo con el Popular, muy conmovido por la noticia, nos dejó sus primeras impresiones. ¿Qué sentiste? ¿Cómo valorás el impacto de la muerte de Hugo Chávez? Yo creo que es un golpe de tremendo efecto humano, político y estratégico para quienes queremos un mundo mejor. Porque lo siento así, sin duda la muerte de Chávez, desde el punto de vista humano, se muere un hombre que tenía una gran obsesión en su vida, la de ayudar y resolver la situación de los más necesitados, de su tierra y del continente. Esta era una de las características básicas. Y además que tomaba con un inmenso esfuerzo propio y exigía de los demás ese esfuerzo, pero con gran pasión, la solución efectiva y real de los problemas. A mí me queda como imagen algo que viví, y es verlo llegar de mañana a un cerro, pero entonces a un cerro en Caracas donde hay mucha pobreza, y había 3 veces o 4 o 5 veces más antes de que Chávez fuera presidente de la República, hoy República Bolivariana de Venezuela. Entonces, los cerros más pobres no eran una postal para Chávez. Si él iba, y tras él y con él iban los cambios para la situación concreta de la gente. Entonces, a mí me parece que eso es una de las cuestiones que hay que valorar. Humanamente entrañable, conocedor de cada rincón de su tierra y de buena parte del continente, eso no tengo la más mínima duda. Desde el punto de vista político es un impacto excepcional por el papel que estaba jugando, que también era excepcional. Entonces, desde el punto de vista político lo es para Venezuela y lo es para América Latina, teniendo en cuenta su papel excepcional, reitero, que se pueda arreglar eso y ver cómo se escribe, al fin de cuentas, era excepcional su papel en la integración, con un sentido de integración solidaria, es decir, absolutamente diferente y distinto a quienes pregonaban la integración como un elemento de algunos cambios en los regímenes de importación y en las aduanas. No, la integración real de nuestro pueblo en la América Latina. Y desde el punto de vista estratégico es un golpe muy duro, porque desde que se afirma su presencia en el escenario político y en la acción del continente latinoamericano y en buena parte del mundo, ayuda a generar expectativas para el avance de los sectores más progresistas, para el avance de las ideas, ¿no? de las ideas más progresistas, y para una definida, determinada, razonada y muy bien explicada posición antiimperialista. Nos vamos a una breve tanda, agradecemos todos los mensajes, vamos a volver con más repercusiones y con algunas sorpresas muy especiales para ustedes. Tenemos el discurso, el primer encuentro de Chávez y Fidel en Venezuela, y lo que dijo Fidel de Chávez y lo que dijo Chávez de Fidel.
imperdible, espérennos, se van a emocionar tanto como nosotros cuando ayer se nos ponía la piel de gallina editando los audios. Volvemos en un ratito. Porque la lucha de ideas es en todos lados, ahora el Popular en Radio, también en Facebook. Agregando nuestra página podés acceder a los programas grabados para escuchar en línea o descargarlos a tu PC. Búscanos y sumate a nuestra red de amigos. El Popular en Radio, también en Facebook. Volvemos y le damos nuevamente la palabra a nuestro compañero Hugo Chávez Frías, esta vez para que nos defina su visión sobre el imperialismo. ¿Qué sentiste? ¿Cómo valorás el impacto de la muerte de Hugo Chávez? Yo creo que es un golpe de tremendo efecto humano, político y estratégico para quienes queremos un mundo mejor. Porque lo siento así, sin duda la muerte de Chávez, desde el punto de vista humano, se muere un hombre que tenía una gran obsesión en su vida, la de ayudar y resolver la situación de los más necesitados, de su tierra y del continente. Esta era una de las características básicas. Y además que tomaba con un inmenso esfuerzo propio y exigía de los demás ese esfuerzo, pero con gran pasión, la solución efectiva y real de los problemas. A mí me queda como imagen algo que viví. Volvemos aquí a estudios, obviamente ahí en la cantidad de audio repetimos el audio anterior. Tenemos la primera de las sorpresas acá, y la segunda y la tercera sorpresa de este homenaje de 1 hora a Hugo Chávez, que volvemos a agradecer la lluvia de mensajes que están llegando de todos lados. La segunda y la tercera sorpresa la vamos a compartir con él. Tenemos al aire a un querido compañero, hermano, con el que compartimos estas horas de dolor y todo el pueblo uruguayo las compartió con él. Es Julio Chirino, el embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Uruguay, que está en Caracas y que nos está atendiendo desde Caracas. Muy buenos días, Julio, y muchas gracias por atendernos. No, buenos días y muchas gracias a ustedes por el sentido homenaje. Julio, yo te quería contar en particular dos cosas. En primero, ¿cómo viviste? Te fuiste enseguida esa misma noche. ¿Qué sentiste? ¿Cómo viviste tú lo que fue tan emocionante para nosotros, que fue la marcha aquí en Uruguay de la Plaza Libertad a la Embajada el jueves? Bueno, de verdad que estos días hemos sentido varias emociones un poco difíciles de describir, porque está la mezcla de dolor con fortaleza, con unidad y con compromiso de seguir avanzando el camino que marcó el presidente Chávez. Entonces, en ese sentido, comentarles que, primero, bueno, fue un desborde, como ha sido en Venezuela, de sentimientos, de compromiso y de solidaridad. Y para nosotros, bueno, nos queda una gran palabra de gratitud por lo que fue esa demostración general del pueblo uruguayo, organizaciones sociales, gente de a pie, amigos del mundo político y social que se hicieron presentes ese día, que creo que ha sido una de las manifestaciones más sentidas que yo haya visto en Uruguay al respecto. Sin duda alguna, y además una expresión multitudinaria también como las que se están dando en Venezuela. Te fuiste el viernes de madrugada, llegaste a Venezuela, ¿cómo viviste lo que fue ese desborde de dolor y a su vez de compromiso de cientos de miles de personas en Venezuela en las exequias de Chávez? Bueno, al llegar a Venezuela uno también siente esa sensación, digamos, en el ambiente. Por un lado, dolor de la gente, pero por el otro lado, compromiso y unidad. Y contarte que desde que pudimos llegar al acto oficial, que fue muy grande y muy sentido, con más de 50 delegaciones internacionales, con más de 30 jefes de Estado, con diferentes actores sociales y políticos de la vida nacional, venezolana e internacional, se nos hizo un gran nudo en la garganta como a muchos de los que estábamos allí, y con un pueblo en la calle. Era salir a la ciudad y acercarse a lo que es la cadena militar venezolana y ver cómo había
no río de gente, sino un mar de gente que todavía hoy siguen constantemente visitando al presidente Chávez y que no ha parado ni un segundo desde que se abrió la Capilla Ardiente, mañana, tarde y noche, de desfilar el pueblo acompañando al presidente Chávez y a su vez asumiendo su bandera y el compromiso de lo que fue su lucha y la enseñanza que nos dio. Esa es la reflexión principal de la gran mayoría de quienes compartimos o nos encontramos en la calle, que es de que el presidente Chávez fue un maestro que permitió comprender y conocer una realidad de Venezuela, un compromiso y una lucha. Julio, vamos a seguir hablando de esto porque además te voy a comentar lo que te invito a compartir a partir de ahora con nosotros. Pero antes de ir a esta cosa que queremos compartir, ayer ocurrieron entre el viernes y ayer dos hechos políticos muy importantes que tienen que ver con la perspectiva hacia adelante, ¿no? Por un lado, la juramentación como presidente encargado de Nicolás Maduro, y por otro lado, el Consejo Nacional Electoral fijó para el 14 de abril las elecciones presidenciales con características muy específicas. Los candidatos presidenciales se tienen que inscribir el fin de semana que viene, domingo y lunes, y la campaña electoral va a ser sumamente corta desde el 2 al 11 de abril. ¿Es así? Bueno, España sí que es entre hoy y mañana y pasado que se inscriben los candidatos. Bueno, es cumpliendo lo que dice nuestra Constitución, que 30 días después de lo que sería la ausencia absoluta del presidente de la República, pues hecho que lamentablemente es público y notorio y se dio en nuestro país, deben convocarse elecciones. Entonces un cronograma electoral muy corto, pero donde a la vez dentro de la despedida del presidente Chávez se va desarrollando y cumpliendo lo que es lo que fue su último deseo y su última propuesta política, primero de unidad, él lo planteó muy claramente ese 8 de diciembre, y segundo de ante cualquier hecho que sucediera que le impidiera a él continuar, que nos volcáramos a acompañar y a apoyar al compañero Nicolás Maduro, que es como lo viene dando y como la gente lo ha venido asumiendo así. Y bueno, ya tenemos, mañana se debe inscribir la candidatura de Nicolás, y bueno, y ver también cuáles van a ser los factores de oposición que se inscriban en lo que va a ser probablemente una elección histórica. Casi siempre cuando nos toca ir a elecciones de ese tipo, una se convierte tiene esos elementos históricos. Pero esto va a ser muy importante y determinante, y yo creo que también la cantidad de masa y después de lo que ha salido a la calle lo va a marcar así. Está muy claro que por el PSV y por las fuerzas revolucionarias en general el candidato va a ser Nicolás Maduro, entonces. Sí, ahí no hay ninguna duda. De acuerdo, y seguramente por la derecha irá Capriles, aunque no se descarta que pueda haber algún otro más. No se descarta que haya ningún otro más, y yo me atrevería a decir que hay que estar alerta en algo que manifestó el vicepresidente Nicolás Maduro de estar alerta por la posibilidad de algún plan de la oposición de no participar en las elecciones, cosa que creemos nosotros que sería un gran error, pero justamente en este momento está deliberando la oposición, que va a hacer comentarles que hay muchas posiciones y divisiones internas, y como nosotros señalábamos anteriormente, quien había entrado en crisis después del 16 y 7 de octubre había sido precisamente la oposición. Entonces, bueno, vamos a ir viendo cómo se desarrollan los acontecimientos en estos 2 o 3 días. Es importante que quede en la cabeza de la gente, porque no ha sido totalmente difundido todavía, estamos en domingo, que se fijó ya las elecciones para elegir el presidente en Venezuela, cumpliendo con lo que determina la Constitución, van a ser el 14 de abril. Julio, vamos a seguir conversando, pero yo te invito a compartir una cosa. El compromiso solidario de Chávez con Cuba fue una señal de identidad, y en realidad le pegaron mucho por eso. Pero todo comenzó, y no se dice mucho, con actitudes solidarias muy firmes de Cuba y en particular de Fidel Castro en los momentos más difíciles de Chávez, cuando salió de prisión ante los desastres naturales para aplicar sus programas en el golpe de Estado de 2002. En 2000, un desastre natural en Venezuela que devastó regiones enteras, miles de médicos cubanos volaron hacia allá para apoyar. Fidel viajó personalmente
y llegó a Venezuela 52 años después de su primer viaje, y además increíblemente llegó a La Guaira 100 años después de que Martí había llegado allí, porque la historia tiene esos vericuetos. Recorrió la zona de desastre con Chávez e hicieron un acto conjunto histórico en La Guaira en el 2000. Vamos a escuchar, te invito a compartir, Julio, lo que Fidel decía de Chávez en el año 2000. Dirigiendo el rescate y la salvación, todos los helicópteros de la Fuerza Aérea y todos los aviones y todas las unidades militares se pusieron al servicio de este pueblo, sin nación, y sus jefes en primer lugar, porque los jefes deben estar en primer lugar. Hace falta sentir por los demás y por todos esos niños que lo veían montones saludando al presidente cuando se detenía un minutico. Eso es lo que despierta la confianza. Cuántas cosas he escuchado, cuántas cosas, cuántas palabras. Yo observaba mucho las palabras que le dirigía, y se lo digo a unos periodistas, observaba ansiedad y esperanza, una ansiedad en proporción al sufrimiento que ha tenido la población, y una esperanza proporcional a la confianza que le despierta haber visto un hombre que se mezcla con el pueblo, que habla con el pueblo por teléfono y en todas partes está mezclado con el pueblo. A él le decía una frase: no nos abandone, presidente, no nos olvide, presidente, no se olvide de nosotros. Muchas veces se repetía esa frase, pero no lo decían así, lo decían con confianza, lo decían con cariño. Esto es El Popular en Radio. Era Fidel, Julio, hablando de Chávez, en esa amistad entrañable que hubo entre estos dos grandes hombres, y nos imaginamos el dolor que debe tener Fidel, pero lo decíamos y nos llueven mensajes de la emoción que es escuchar a Fidel hablar así de Chávez y explicar un poco cómo nació porque esta fue la primera visita de Fidel a Venezuela y el primer acto público que hicieron juntos. ¿Qué te provoca escuchar a este hombre decir estas cosas? Bueno, para nosotros es un honor que Fidel se refiere hacia el presidente, y yo en ese momento pues inicial del proceso político en Venezuela, y por supuesto decir que después fueron cómplices de ideas, cómplices de amistad y de amor que permitió ir construyendo y desarrollando lo que después se fue dando en estos 10 primeros años de esta década, de avanzar en la integración latinoamericana, en la posibilidad de la construcción del sueño del libertador en nuestro país y en el continente. Y como decíamos aquel día en Montevideo, y como se ha respirado y se siente aquí en Venezuela, Cuba y Venezuela seguirán siendo una sola y seguirán construyendo esa amistad que de Fidel y Chávez se dio para que después se hermanaran los pueblos, ambos pueblos. Para nosotros es muy importante la solidaridad y el apoyo de Cuba que ha venido dándose en todos estos años. Ahora, ¿sabes qué? Es la última. Trabajamos de noche para limpiar el audio porque estaba bastante deteriorado el audio que teníamos, pero lo rescatamos porque es un documento histórico. Es lo que Chávez le contestó a Fidel en el 2000, donde Chávez dice lo que para él significa Fidel y además cuenta ante miles de personas cómo fue su primer encuentro con Fidel, cómo conoció a Fidel en 1994 apenas salido de prisión y cómo lo recibió Fidel en La Habana, y después le hace un homenaje a Fidel. Lo escuchamos juntos, ¿te parece, Julio? ¿Cómo no? Vamos. Hace varios años yo fui a La Habana, invitado por Eusebio Leal a dar una conferencia. Estaba recién salido de prisión. Era diciembre de 1994. Era 13 de diciembre. Y me fui a La Habana con un liqui-liqui
verde oliva y con un maletincito y un corazón lleno de sueños. Estaba terminando una época de mi vida, saliendo de la prisión y entrando a este camino que aquí nos lleva en avalancha hermosa y creadora. Y que yo me fui a La Habana y no tenía, en verdad, la certeza de que iba a saludar a Fidel. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Cuando un avión comercial, por supuesto, aterriza en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana y alguien me dice, por el altavoz me llaman y me dicen: Hugo Chávez, lo esperan, que se baje adelante. Y yo voy con mi maletincito y bueno, me bajo a ver quién me está esperando aquí. Cuando me asomo a la puerta del avión, allá, al pie de la escalerilla, estaba el hermano Fidel esperándome allí. Una noche en La Habana de mucho viento caribeño. Pasamos 2 días inolvidables, hablando de Bolívar, de Martí, de la hermandad, del futuro, del pasado. Recuerdo que me preguntó Fidel una noche: ¿y tú qué año naciste? Yo le dije: nací el 28 de julio de 1954, y me dijo: cuando tú naciste ya yo estaba preso. Y es verdad, el 52 fue el asalto al cuartel Moncada, y el 53 y 54 estuviste preso hasta el 55, que te fuiste para México, y el 56 rápido volviste en el Granma con el Che, y rápido llegaron a La Habana. Bueno, solo yo quiero recordar algo que le dije a Fidel cuando también fue a despedirme al aeropuerto. Menos mal que cargaba una boina roja yo por allá en el maletín, y me puse mi boina roja y nos dimos un nuevo abrazo de despedida. Era el día 16 de diciembre de 1994. Han pasado ya 5 años, 10 meses y algunos días, con sus noches, citando al Gabo de nuevo. Hoy se cumple, y le doy gracias a Dios y al pueblo venezolano, porque hoy estoy cumpliendo y estamos cumpliendo lo que hace 5 años, 10 meses y algunos días te dije en el Aeropuerto Internacional José Martí, despidiéndonos aquella vez que nos conocimos. Te dije, lo recuerdo clarito como si fuera esta noche. Era de noche, era una noche aquella, un día antes de la conmemoración que íbamos a hacer en Santa Marta de la muerte de nuestro libertador. Nos abrazamos y te dije: algún día espero recibirte con el pueblo venezolano como lo mereces. Aquí estamos, recibiéndote con un baño de pueblo, de amor, como tú lo mereces, hermano. Bienvenido a tu tierra, bienvenido a tu patria, Fidel, y a todo el pueblo cubano. A Hugo Chávez, en el acto conjunto con Fidel en La Guaira en el 2000, contando de propia boca, en estos documentos históricos que uno recoge en estos días de dolor, cómo fue que empezó la relación y se fue tejiendo esa relación de hermandad política con Fidel. Cuesta creer que ese hombre que habló así ya no está, ¿no, Julito? Sí, todavía nosotros no terminamos de asimilarlo, y como decía Nicolás, creemos que es una gran pesadilla de la que pudiéramos despertar. Pero bueno, a su vez lo que nos da fortaleza es continuar en la senda y el compromiso con las ideas que enarboló y desarrolló el presidente Chávez. Bueno, Julio, te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo muy grande y te decimos, con todos los mensajes que están llegando y todo, como pusimos en el editorial del Popular, ustedes tienen que tener muy claro que no están solos, que tienen la solidaridad y el cariño de todos los pueblos de América Latina y en particular del pueblo uruguayo, porque esa revolución de ustedes también es la nuestra. No, muchísimas gracias, y sabemos que es así. Un abrazo grande, hermanito. Otro.
cortamos el contacto, las sorpresas que hemos terminado, tenemos millones de mensajes. Si vamos a poner en internet, sí, lo vamos a poner en internet, seguramente mañana. ¿Dónde conseguimos los audios? Bueno, los conseguimos buscándolos, son muchas horas de laburo, no es tan sencillo, pero los vamos a poner al servicio de todos los demás compañeros. Es el fin del programa 50 del Popular en Radio, aquí en CX30. Agradecemos de verdad todos los mensajes y el apoyo y el saludo que nos dan. Trabajamos para este programa quien les habla, Gabriel Mazarovich, Lois Artigas, Victoria Blanco, Lilian Firpo, Gustavo Antunes. Nos dieron una mano enorme para ayudar en esto los compañeros de Guatemala, Ricardo Marroquín y Marielos Monzón, buscando audios internacionales y los que se podían rescatar, y buscando archivos de las propias radios allá en Guatemala y en México. Y además en la cabina Marco, que nos ha dado una mano bárbara porque hoy tuvo que moverse muchísimo, eran 16 audios los que teníamos. No queremos terminar sin decir de vuelta que estamos muy emocionados todos por esto, que esto fue un programa de homenaje, y que hoy también, si aquel pudo, capaz que sí pudo, lo estoy mirando, queremos terminar este programa porque hoy es el cumpleaños de Citarrosa, otro grande de los grandes, de los que se quedaron metidos en el corazón del pueblo y de todos, y nos vamos a ir con un mimo, simplemente con un piquecito de la canción de Citarrosa. Acá nos dicen que se emocionaron mucho, nosotros también. Hicimos todo este trabajo muy emocionados, nos vimos en la marcha y hay que seguir metiendo porque hay que cerrarles el paso y seguir hablando de todo lo que tenemos. Un abrazo muy grande, lo dejamos con el mago, con Alfredo. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que sueña labrando su verde solar.